¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Luis Hernán Castañeda y yo soy un escritor rural. Estoy acá hoy para presentarles un video diferente. Este es el video de la presentación completa de Madame Vargas Llosa de Gustavo Faberón Patriau, con Jeremías Gamboa presentándolo y con Germán Coronado y con José Carlos Alvariño y con la gente de Peisa y los amigos que asistieron el día viernes 13 de marzo, el viernes pasado, para escuchar a estos dos grandes escritores hablando sobre Madame Vargas Llosa. Yo no pude estar en la presentación porque estoy aquí en Vermont, muy lejos de Lima, pero estuve observando, estuve mirando la presentación, siguiendo el evento en vivo por el Facebook de Peisa, y me pasó algo gracioso tal vez, y es que cada vez que Jeremías decía algo, hacía una pregunta, cada vez que Gustavo decía algo, daba una respuesta, yo quería levantar la mano. Quería levantar la mano de inmediato para comentar, repreguntar, insistir, aclarar. Quería participar en el evento, como seguramente muchos de ustedes que siguieron la transmisión en vivo en Facebook, con el Facebook de Peisa, también sintieron lo mismo. Entonces, agradezco ahora a Peisa, agradezco a Germán Coronado, agradezco a José Carlos Alvariño por haberme hecho llegar el video completo de la presentación para que yo lo ponga en mi canal y podamos hablar entonces y escuchar primero, por supuesto, a estos dos excelentísimos escritores presentando a Madame Vargas Llosa, que como ustedes ya saben, ya la reseñé, ya la comenté, me parece una novela estupendísima. Es una gran pequeña novela, ¿no? Un divertimento complejo y realmente brillante. En fin, quiero que hablemos de Madame Vargas Llosa a través de una reacción a la presentación que se hizo en Lima el viernes 13 pasado, ¿no? Yo tengo un montón de notas, tengo un montón de temas, tengo un montón de comentarios que hacer, pero primero me parece que lo justo es que veamos juntos, con atención, la presentación, veamos qué dicen Jeremías, qué dicen Germán, qué dice Gustavo, por supuesto, en primer lugar, para luego discutir y hablar. Porque me parece que la pregunta central de esta presentación, el tema fundamental de lo que se conversó ese día en Lima, en la librería El Virrey, por cierto, de Miraflores, ese tema es cómo escribir después de Mario Vargas Llosa. Cómo desarrollar un método propio para sentarse a crear ficciones, y también cómo reinventar, por ejemplo, la práctica de la investigación literaria, ¿no? Gustavo Faberón habla mucho de eso. Como digo, el tema fundamental de la presentación, creo yo, es qué pasa después de Vargas Llosa, qué viene después de Vargas Llosa y cómo transformamos la orfandad en creatividad, ¿no? Ese sentimiento de pérdida que se nota en la presentación, porque además, precisamente, habían pasado en ese momento 3 o 4 días desde el fallecimiento de otro grande, de otro magnífico escritor, de otro padre que nos deja sin norte y sin brújula. Me refiero a Alfredo Bryce Echenique. Había ocurrido esa muerte que también pesó en la presentación, pesó en las palabras, pesó en el sentimiento, pesó mucho en todos los presentes y sigue pesando en nosotros y en mí ahora mismo, porque entonces no solamente es la ausencia de Mario Vargas Llosa, también es la ausencia de Alfredo Bryce Echenique, dos incalculables ausencias de dimensiones épicas, como dice Germán Coronado en la presentación, que sin embargo nos dejan en las manos una riqueza tal, unas armas tan fuertes y unos mensajes secretos, diría yo, que son más que suficientes para seguir escribiendo literatura de altísimo nivel en el Perú. Y me parece que esta presentación da unas claves que, si uno las escucha con atención, abren un camino para seguir escribiendo, como digo, literatura en el Perú, después de Alfredo Bryce y después de Vargas Llosa, pero con Alfredo Bryce y con Vargas Llosa. Yo los dejo ahora con el video completo de la presentación. Véanla, disfrútenla, piénsenla, y la semana que viene, seguramente la semana que viene, en unos días más, yo colgaré en mi YouTube, subiré a mi YouTube un video reacción con mis reflexiones personales sobre esta presentación y las ideas allí expresadas.
Quiero saber qué piensan ustedes, así que por favor déjenme un comentario, déjenme un like, suscríbanse a mi canal, háganse miembros de mi canal, vayan a las tertulias y participen en esta conversación, en esta gran conversación literaria que queremos hacer aquí humildemente desde este pequeño espacio rural que tenemos en YouTube. Muchas gracias y vamos a escuchar la presentación. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a presentar esta noche, el Grupo de Terapia presenta la novela de Gustavo Faberón, Madame Bargallosa. Al dar inicio a este acto quiero pedirle permiso para dedicar unas palabras a nuestro querido Alfredo Báez. Entonces, bueno, quiero recordar también que hace un año, poco más de un año, de pocos días más de un año, estuvimos en este recinto aquí mismo, con Alfredo, con Rosana Díaz Costa y con Fernando Iwasaki celebrando los 30 años de su novela No me esperen en abril. Y fue un acto maravilloso, bonito, salió todo estupendo y parecía que teníamos a Alfredo para mucho tiempo más, ¿no? Pero desgraciadamente pues, las cosas son así y ya no lo tenemos desde hace 3 días, ¿no? Y como decía, se ha marchado hace apenas 3 días y su ausencia viene cobrando ya dimensiones épicas para uno de nosotros. Su muerte ha remecido hondamente a sus lectores y amigos. Saber que no está más entre nosotros me provoca una profunda tristeza. Y estoy afónico y lloroso también. En fin, saber que no está más entre nosotros pues, decía una profunda tristeza. En estas circunstancias es gratificante comprobar, porque lo hemos visto estos días en los comentarios, en la red, y también lo están viendo nuestros amigos libreros en las librerías, Paco, Soledad y otros libreros están viendo la reacción del público, es correr a conseguir un libro de Alfredo, ¿no? Para tenerlo y leerlo. Entonces es gratificante ver pues, que hay un interés en periodizar la obra literaria del gran Alfredo Echenique. Y mi apuesta es que va a perdurar. En noviembre del año pasado, la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos tuvo la brillante idea de llevar a cabo unas jornadas internacionales Alfredo Echenique, así se llamaron. Uno de los auditores del campus de la universidad, un grupo de académicos, aportó durante 2 días trabajos que estudian las poéticas de la oralidad, la ironía y la memoria en la obra literaria de nuestro escritor. Alfredo estuvo presente en las 2 jornadas y le impresionó, según nos contó luego, la devoción con la que asistían muchos jóvenes sanmarquinos que siguieron con interés cada ponencia y no dudaron en expresarle su cariño y gratitud. Pues yo lo que digo es de esperar que esos jóvenes lectores y otros muchos más sean los que mantengan vigente la obra literaria que nos ha legado Alfredo Echenique. Tengo 1000 anécdotas de los años en que junto con Marta acompañamos a Alfredo, pero esa es mi esposa, Marta. Pero esas historias pertenecen al ámbito privado por ahora. No sé si algún día. Sin embargo, como no evocar la determinación y hasta el placer con los que Alfredo acudía a la Feria del Libro a sostener encuentros con los lectores. Era un poco difícil convencerlo, pero una vez que se empacaba feliz. Y acudía y se daba gasto con los lectores. Y fotitos siempre, ¿no? En fin, en las firmas de libros generalmente los franqueábamos Marta y yo y lo acompañábamos durante toda la actividad. Siempre éramos como su amuleto, su escudo, porque necesitaba siempre un escudo, Alfredo. Tenía una vulnerabilidad respecto a la multitud, a la masa, ¿no? Creo que funcionábamos un poco así, como un escudo para él. Siempre aparecieron en esas jornadas algunos lectores que se conmovían hasta las lágrimas, lo vimos más de una vez, al conversar con este hombre que por medio de sus historias, tiernas o desmesuradas, les había tocado fibras muy sensibles. Incluso algunos de ellos habían hecho cambios importantes en el rumbo de sus vidas, impactados por la crisis positiva de Martín Romaña, o en otros casos movidos por los amores contrarios de Manuel Boster, cuando no, por las peripecias de Manolo, el muerto se lo
todo lo ha conservado. Y por los afanes amorosos de Pedro Balbuena y su determinación puesta en convertirse en escritor. Es solo la roquera, aunque tuviese todo en contra. Por supuesto, en estas actividades, la firma de libros, siempre fueron muchos los lectores que expresaron su devoción por Julius y su reveladora mirada. Soy testigo también de la gran amistad que Alfredo mantuvo con Chachi y con Paco Sanseguero. ¿Dónde anda Paco? Paco, da fe, por favor. Nos hemos reunido más de una vez en esta casa, ¿no? Alfredo y algunos otros amigos, y Paco o Chachi, o Paco y Chachi, ¿no? A celebrar la vida y a sostener largas conversaciones. Así era. Y divertidas conversaciones también. Bueno, Alfredo no está más con nosotros. Honremos su memoria, divulguemos su obra literaria y leamos sus libros. En ellos permanece su voz. Conocí a Alfredo hace probablemente 25 años, algo así, gracias a Fernando Ampuero, que está aquí presente, y en las circunstancias más incómodas posibles. Fernando me invitó a pasar un par de días en su casa en la playa, ¿no? A Carolina, a mí, ¿no? mi esposa. Y eso fue una semana después de que yo había publicado, tengo que confesar las cosas más horribles para que pueda alguien decir en ese momento en el país. Una semana después de haber publicado yo una crítica negativa de un libro de Alfredo Bryce. Y lo que no me contó Fernando es que el otro invitado a pasar el fin de semana en su casa era Alfredo Bryce. Cuando lo descubrí, obviamente, temblé de pies a cabeza, pensando que lo que se me venía era, pues, épico, ¿no? Y no hizo ninguna referencia a mi comentario, se hizo como una especie de amigo instantáneo. Yo sospecho que era su manera de relacionarse con la mayor parte de la gente, probablemente, ¿no? Y después procedió a, en la sobremesa, contarnos con detalles, con lujo de detalles, la vida desde el día en que nació cada uno hasta el momento presente de sus 7 u 8 hermanos, ¿no? Y después de contarnos toda la historia, todas las historias, dijo algo así como, y tal vez me equivoque con los números, dijo algo así como, qué curioso, 8, pero yo solo tengo 5. ¿Cuántos hermanos tenía? Eran 5. Nos contó la historia de 8 hermanos suyos. Tenía 4, 5 con él. Y después nos dijo, bueno, 4 tienen que ser imaginarios, ¿no? Pero buenos hermanos. Una cosa que es, yo creo, para los escritores de las generaciones posteriores, la gente de mi generación y las generaciones que vienen después siempre han tenido una especie de modelo, ¿no? Los novelistas, sobre todo, del que vamos a hablar bastante seguramente hoy día, ¿no? que es Vargas Llosa, ¿no? Pero luego, ¿qué hace el escritor 3 años menor, ¿no? Que comienza a publicar 10 años después con la sombra de Vargas Llosa? ¿Qué hace para ser un escritor diferente, ¿no? Yo creo que Alfredo hay un montón de cosas que Vargas Llosa le enseñó a las generaciones que vienen después, pero Alfredo enseñó una cosa fundamental, que es, puede ser otro escritor, ¿no? Y puede ser varios, puede ser este escritor preocupado por la realidad social, ¿no? Como decía yo hace unos días, como el inventor del primer caviar, ¿no? Julius, ¿no? Y luego escribir una novela completamente delirante, como tantas veces Pedro, y luego llegar de alguna manera a la vida exagerada de Martín Romaña, ¿no? Y ofrecerte le ofreció a los escritores peruanos como una especie de menú, ¿no? Si no vas a ser Vargas Llosa, puedes ser todas estas otras cosas, pero tienes la libertad de ser,
¿no? Vargas Llosa también lo había tratado, digamos, ¿no? Pero hacía falta esa especie de contraparte, ¿no? Y yo creo que ese es un papel fundamental de Alfredo en relación con los demás escritores peruanos. En relación con los lectores yo creo que la relación que tuvo con sus lectores es mágica y probablemente irrepetible, ¿no? Sí. Un aplauso para Alfredo Bryce. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a proceder con la presentación de Madame Vargas Llosa, la nueva novela de Gustavo Faberón, quien va a conversar sobre esta nueva entrega con el también escritor Jeremías Gamboa. Muchas gracias, Jeremías, por acudir. Y gracias, Gustavo, por darte el trote de Mena hasta Lima para esta noche. ¿Tú pagaste también? Bueno, Madame Vargas Llosa es una ficción vertiginosa, emotiva y humorística. Sí, humorística. En la que Gustavo Faberón redobla la apuesta por su personalísima mezcla de improv literatura, delirio, terror, sátira y viaje mental que ha puesto en juego en sus entregas recientes. Bajo estas mismas claves, Faberón publicó en el 2018 la novela Vivir Abajo, a la que seguiría en el 2025 Mini Mosca, ahora que están en circulación en Perú. Bueno, Mini Mosca también es una novela. En el 2010 ya había publicado como antecedente la novela Anticuario. En el campo del ensayo, Gustavo Faberón ha publicado los libros Rebeldes en 2008, Contra la Alegoría en 2011, Puente Aéreo en 2015 y El Orden del Aleph en 2021. Con la novela que presentamos, Gustavo Faberón da inicio a un ciclo de novelas breves que ha titulado Más opio para el pueblo. Bueno, no sabemos cuántas entregas van a ser, pero anoche calculamos que van a ser 8, 9 o 10 por ahí, o 12, o 20. Sigue ofreciendo. No sé cuántas. Alrededor de 8 o 10 entregas, ¿no? Es el proyecto inicial, ¿verdad? Entonces, como los hermanos de Bryce. Buen apunte, gracias. Lo que pasa es que, y como lo ha revelado Gustavo, él se siente a escribir sus novelas en un plan preconcebido, y así va también con este ciclo de novelas, ¿no? Creo yo. Pero algún motor le va indicando qué rumbo tomar y cómo lanzarla luego, ¿no? Veremos y esperaremos las siguientes entregas. Hoy celebramos Madame Vargas Llosa. Muchísimas gracias, Jeremías, nuevamente. Jeremías aceptó gustosamente participar en esta actividad. Como todos ustedes saben, autor de Contarlo Todo, estupenda novela que se publicó en 2013, Animales Luminosos, libro de cuentos publicado en 2021, y la novela reciente, la novela El Principio del Mundo, que dio a conocer el año pasado, en 2025. Agradezco a la Librería del Virrey por acogernos. Nuevamente a Jeremías y a Gustavo, muchísimas gracias por estar. Buenas noches, gracias Germán, gracias a los amigos del Virrey, a Gustavo por la invitación para acompañarlo. Esto es un reencuentro para mí después de muchos años y es muy emocionante. Una librería llena la semana en que partió Bryce, con amigos de Bryce, ¿no? como Alonso Cueto, como Fernando Ampuero, los dos que están aquí. Diría que es una celebración de la novela peruana, ahora que Gustavo, después de un viaje casi de Aleph, a través de ficciones como Mini Mosca y Vivir Abajo, me parece, lo vamos a conversar desde la orilla, de su procedimiento, de su estilo, de sus asuntos y sus obsesiones, que funciona de alguna manera en una orilla diferente a la de Vargas Llosa. En un sentido parecería opuesta a Vargas Llosa. Vargas Llosa es el escritor realista. Tengo la impresión que Vivir Abajo y Mini Mosca son el gran monumento de la novela no realista peruana. Tengo la impresión de que va a haber una beta, sin duda, en la narrativa. Es desde ese lugar, después de dos grandes
trabajos arquitectónicos, narrativos, borgianos, bolañescos, laberínticos, ¿verdad? Que Gustavo ha decidido llevar este universo, esta cristalización literaria, a una fuente muy particular, que es la de Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Sin traicionar los elementos centrales de Vivir abajo y de Minimosca. Parecía una cosa difícil, y ahora lo pienso galiciana, porque amigos imaginarios, hermanos imaginarios y personajes imaginarios, espectros, zombies, para mí, zombies rulfescos son lo que abunda y prolifera en la ficción que Gustavo nos ha ido entregando estos años, ¿verdad? No se sabe muy bien nunca la entidad de los personajes que pasan por sus páginas, ¿verdad? Son sueños, son alucinaciones, son proyecciones. Me parece que allí Gustavo ha llevado su trabajo a una orilla en donde tanto su obra como la de Vargas Llosa se conectan. ¿A qué me refiero? Para un poco hablar primero una entrada a Madame Vargas Llosa para luego empezar a conversar con él. Tanto en Vivir abajo como en Minimosca, yo diría que Faverón lo que plantea es un laberinto de películas mentales en una situación muy problemática con el principio de realidad. Como decía, no se sabe muy bien en dónde estamos, son historias que se van enhebrando, se van juntando, pero todas ellas tienen, o en todas ellas resuma, un horror. Estoy hablando de Vivir abajo y de Minimosca, la sensación de un hecho horroroso, terrible, casi una matriz. En el caso de Minimosca, pareciera plantear el mundo desde un espacio que creo es muy preciso y recurrente en la obra de Gustavo, el manicomio, ¿verdad? El manicomio y el orfanato. Hay una serie de eventos que ocurren fantásticos desde un punto de vista, personajes que se desdoblan, personajes que se transfiguran, hay mucha transfiguración. El yo está absolutamente problematizado, diría nuestro común amigo Peter Edmore, ¿no? Un yo dividido, afectado, etcétera, etcétera. En estos dos grandes libros. De pronto, esto que parece tan fantástico y alucinatorio parecía alejado de alguna manera de la estética de Mario Vargas Llosa, y sin embargo Gustavo ha encontrado un lugar en donde el Pierre Menard de Borges y Vargas Llosa se encuentran, y es en un proyecto delirante, braiciano en un sentido, pero borgiano sobre todo, que es el de un personaje muy particular que ustedes descubrirán leyendo la novela, que ha realizado una fantasía, tengo la impresión yo, de todos nosotros, y sin duda de Gustavo arrancando, que es la de convertirse en Vargas Llosa, la de ser Vargas Llosa, la de escribir Vargas Llosa, ¿verdad? Y la novela se plantea así. Hay diferencias con relación a las dos novelas anteriores de Gustavo, y tengo la impresión de que muchos de ustedes han venido a ver la nueva novela del autor de Minimosca, en el sentido, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué es esto, esta novela breve, ¿no? Pareciera, yo al principio pensé cuando empecé a leerla, esto debe ser un divertimento, ¿no? Esto debe ser el ¿Quién mató a Palomino Molero después de la Guerra del Fin del Mundo, ¿no? Es un trabajo inmenso, tomó muchos años, 7, 8, el proyecto entero 12 probablemente, Vivir abajo en Minimosca, y Gustavo de pronto se ha animado a escribir algo más breve, más divertido. En efecto es divertidísimo el libro, ¿no? Hay un humor extraordinario que también había en Minimosca, pero que en este caso se llena de un resplandor más risueño, porque es desde una especie, hay un punto de vista que parece increíble, que mira las cosas desde un lugar con una fantasía mayor, porque tengo la impresión de que la locura, que no ha dejado de existir en este libro, como en los anteriores, está más relacionada con la literatura y con la fantasía creativa. En Minimosca los personajes son creadores y están luchando ante el horror. Y las figuraciones, manifestaciones y órdenes que se van uniendo y descentrando están relacionadas a una especie de conjura del horror real. Y en Minimosca hay como una especie de confraternidad de artistas, cineastas, ¿no? En Madame Vargas Llosa hay una versión de este tipo de configuración. Hay
un personaje que se llama María Trindade, que es la Pierre Menard de la novela, ha leído algunas novelas de Vargas Llosa y se ha convencido de que quiere ser Vargas Llosa, casi como Menard. En algún momento dice, o se dice en la novela, que tiene que convertirse en Vargas Llosa, vivir Vargas Llosa para poder escribir esas novelas. Por supuesto que lo divertido también, ya lo vamos a comentar, es que es un personaje brasileño, ¿no? Con lo cual hay una cantidad de humor muy divertido a nivel de traslado de lenguajes. Hay un cineasta, que es un cineasta, una figura real, Rui Guerra, que es el cineasta que, como saben, le da el encargo a Vargas Llosa para filmar la novela sobre la película sobre Canudos, que digamos es un proyecto que aborta y que convierte a Vargas Llosa, que se queda pegado con esta historia en la Guerra del Fin del Mundo, y un personaje salido de la tía Julia del Escribidor, que es un guionista de telenovelas exitosísimo, que se llama Manuel Magallanes, sí, que es básicamente, el número lo recuerdo porque es conocido como Fittipaldi, porque tiene una velocidad para escribir guiones impresionante y un éxito total. Estos tres personajes toman, hay otro más, otra voz más, que cierra el libro, de la que no vamos a hablar porque justamente me parece que estaríamos cerca del spoiler, pero estas tres primeras voces organizan un proyecto creativo común, que es una especie de telenovela que podrían hacer ambos, entre María Trindade, que ha sido una periodista obsesionada con Vargas Llosa, Rui Guerra, que es un cineasta, y Fittipaldi, que es un escritor de guiones. Más o menos estas voces en secciones se organizan en la novela Madame Vargas Llosa, ¿verdad? Eso es básicamente el asunto, un poco. Es una especie de proyecto delirante, creativo, y en donde se ha dicho mucho, y es cierto, en las primeras páginas, ustedes lo notarán, las primeras dos, tres, alguien está escribiendo Vargas Llosa, ¿verdad? Y es un Vargas Llosa extraordinario, en el sentido de que es un Vargas Llosa que está yendo a Brasil a documentarse para escribir La Guerra del Fin del Mundo, pero es un Vargas Llosa particular, ¿verdad? Y entonces ahí aparece el tema de la transfiguración, ¿verdad? La posesión o la metempsicosis, que es un poco también los asuntos que este proyecto creativo que tienen estos personajes están fraguando, ¿verdad? Muy bien, ese es básicamente el libro. Es divertidísimo, es laberíntico, es delirante, a ratos desternillante, y no lo puedo dejar de decir, debajo de las historias resuma un material que Mini Mosca vivió debajo del horror puro y ahora no deja de serlo tampoco. Hay asesinatos, suicidios, hay cosas violentas, hepásticas, nazis, ¿no? Temas recurrentes ya, ¿no? en la obra de Gustavo Faberón. Muy bien, yo leyendo Madame Vargas Llosa recordé algunas cosas de cuando conocí a Gustavo. Y por ahí voy a empezar para hacerle la primera pregunta, ¿no? Yo conozco a Gustavo por Fernando Ampuero, que es jefe de los dos. Gustavo me lleva algunos años y fue mi jefe en la revista Visto y Bueno, una revista que hacía como, ¿no? Una guía de espectáculos, cultura, cine. Era una guía completísima que hablaba de un montón de cosas en Lima y que la hacía la redacción más grande que se pueden imaginar, ¿no? Dos personas, ¿no? Sergio Burstein y yo. Que teníamos diferentes columnas en las que usábamos seudónimos, parecíamos una redacción de 10 personas, harto amigo imaginario había ahí, y de pronto pasaban cosas tan divertidas como que yo escribía las columnas de teatro con el nombre de Maura Cárdenas y de pronto Gustavo a veces respondía y decía, llama a Maura, y me pasaba el teléfono, ¿no? Porque había muchos heterónimos. Cuando yo entro a trabajar allí, lo recordaba en algún post hace poco, Diego Treyes era practicante, o sea que una redacción, y Sergio Burstein. Gustavo tenía la página de libros de la revista Somos. Fernando le había dado una página entera donde Gustavo escribía todas las semanas, los sábados, una crítica. Precisamente una de esas debe haber sido la de Bryce, ¿no? Probablemente. En donde él no solo evaluaba un libro, sino que hacía una didáctica muy interesante. Yo, por supuesto, era un lector continuo de estos textos y, por supuesto, que sentía una enorme emoción esperándolos y tal. Y me pasó una cosa muy curiosa, que es que Gustavo Faberón es el único lector al que yo he visto leyendo. Es decir, yo lo he tenido horas, como si fuese un espectáculo,
frente a la máquina leyendo, porque Gustavo, mientras no se editaba, se pasaba leyendo las novelas que iba a comentar en Somos el día sábado, ¿verdad? Y ya por la cara, los gestos, cuántos cigarros fumaba, yo ya notaba si la crítica iba a ser negativa o iba a ser positiva. A veces me adelantaba un poquito qué pensaba, etcétera, etcétera. Y de pronto en el año 2001, ¿tiene que ser esto? No, 99, Vargas Llosa publica La fiesta del Chivo. Y Alfaguara le ofrece a Gustavo Faverón, el crítico de Somos, un adelanto. En ese momento llega un sobre de Manila con la novela. Era el live, o sea, era lo que todos queríamos leer, y lo tenía Gustavo Faverón, que por supuesto se burlaba de nosotros, como, mira, yo tengo esto, no te lo voy a dar. O sea, un par de niños con un álbum nuevo, digamos. Y vi a Gustavo leyendo La fiesta del Chivo. Lo tenía al frente, lo escribía aquí, Gustavo escribía al otro lado, y veía sus reacciones. Y lo que yo vi fue a un lector que vivía la lectura de La fiesta del Chivo, no sé si te acuerdas, como un espectador de fútbol. O sea, de verdad, era como, estaba viendo el Manchester City contra el Real Madrid. Se estaba jugando la vida. Y lo increíble era que parecía que si esa novela no funcionaba, el mundo se caía a pedazos, ¿verdad? Esa es la impresión que me generó. O sea, era un lector que no solo quería vivir la novela, sino quería que funcione, quería que sea buena. Y ahorita voy a ir con la pregunta. Y me acuerdo de un momento, incluso me dijo, creo que el maestro no lo ha hecho, me decía, se agarraba la cabeza. Yo creo que es porque aparte, bueno, ya no quiero entrar en el tema tan específico, pero en un momento me acuerdo que se emociona, se para y me dice, maestro, está vivo. El maestro vive. Y era, bueno, La fiesta del Chivo, ¿no? Probablemente la última obra maestra indiscutible de Vargas Llosa, ¿no? Claro, yo leí ahora las primeras, unas 50, 60 páginas en donde alguien toma la voz de Vargas Llosa, y pensaba, al fin Gustavo ha sido lo que yo vi, un fanático que realmente ha llevado al extremo la ilusión de convertirse en el ídolo, ¿no?, que ha sido Mario Vargas Llosa, ¿no? Y empezaría por ahí porque ese es el primer gesto del libro, las primeras páginas del libro son Vargas Llosa. ¿Cómo así? Yo sé que Vargas Llosa fue importantísimo, es importantísimo, será importantísimo, pero te quería preguntar justamente si el libro nace así, ¿no? Nace con una necesidad, surge de qué forma. Habías anunciado una novela sobre Eleanor Rigby, y de pronto, ¿no?, ocurre esta transfiguración, ¿no? Me gustaría empezar por ahí conversando. Bueno, antes, un minuto para agradecer a Paco, al Virrey, a Pesa, a Germán, Marta, Alvarino y a todos. Y muchas gracias a Jeremías, ¿no? Como ya lo dije, es una amistad de 27, 28, ni siquiera debería decir cuántos años, 27 años probablemente, ¿no? O algo así, ¿no? Con largos paréntesis, también hay que decirlo, ¿no? Jeremías dijo, esto era encierro como un reencuentro, y es verdad, estas últimas semanas han sido un reencuentro después de algunos años, ¿no? A tu pregunta, ahora, primero, es verdad, es interesante la observación. Obviamente yo nunca me he visto a mí leer a Vargas Llosa, pero creo que puede ser que sea un espectáculo, y probablemente es un espectáculo un poco bochornoso, probablemente, pero sí, es verdad, es esta idea de que y yo no leo así toda la literatura, pero con Vargas Llosa sí. Me pasa solamente con dos personas, que además tú sabes quiénes son. Me pasó siempre con los libros de Vargas Llosa, y me pasa con todos los álbumes de música de Paul McCartney. Yo los espero con una gigantesca expectativa, he pasado toda mi vida adulta esperando el siguiente, pero quiero que sean buenos. Y cuando Mario publicó algún libro que no estaba en la misma altura de la expectativa, digamos, a mí se me caía el mundo por completo, ¿no?
Y lo mismo pasa hasta ahora con McCartney. Yo estoy esperando que McCartney, el siguiente álbum que va a ser este año, a los 83 años estoy esperando el siguiente de Sgt. Pepper, digamos, ¿no? Esa es mi expectativa, ¿no? Yo me acuerdo que cuando te conocí y era tu amigo y tu subordinado, ¿no? Tu redactor, ¿no? Tú te esforzaste hasta casi lograrlo, en un caso lo lograste, de demoler dos mitos, digamos. Uno, Vargas Llosa es inmensamente superior a García Márquez. Dos, McCartney es inmensamente superior a Lennon. Es cierto, y por ahí hay una cosa que tú me comentaste alguna vez, ¿no? En el conflicto real y irreal, no sé, ¿no? Entre García Márquez y Vargas Llosa, yo siempre he ido por Vargas Llosa, y en el Lennon McCartney siempre he ido por McCartney, ¿no? Y tú decías, te vas por el lado de la ley, digamos, ¿no? Te vas por la ley y el orden, ¿no? Los trabajadores conscientes, ¿no? Los obreros de su arte, digamos, ¿no? Y sí hay algo de eso, pero también hay el hecho de que yo siento una admiración absoluta por un artista que puede cambiar de lenguaje por completo de una obra a otra, digamos, ¿no? Y en Vargas Llosa yo encontraba eso, ¿no? El Vargas Llosa que cuenta la guerra del fin del mundo, que no puede ser la persona que escribe los cuadernos de Roberto, tiene que ser otro. Alguien que escribe La ciudad de los perros, no es la misma persona, en un sentido fundamental, no puede ser la misma persona que escribe El hablador, digamos, o Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Entonces esa cosa de reinventar no simplemente una voz narrativa, sino una perspectiva, casi como una persona, ¿no? Y reinventar al autor, que es también lo que hace McCartney en la música, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Es como un día es heavy metal, y al día siguiente es, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Música country o lo que fuera. Es una cosa que a mí me atrae mucho de cierto tipo de artistas. Ahora, yo tenía el plan de escribir una novela justamente, y es curioso cómo vuelven a aparecer estas dos personas, ¿no? Tenía el plan de escribir una novela basada en una canción de Paul McCartney, una canción de los Beatles, ¿no? Eleanor Rigby. Había pasado por esta experiencia de escribir dos novelas muy largas, ¿no? Que son Vivir abajo y Minnie Mosca, y quería como darle una pausa, escribir una novela corta, porque Vivir abajo y Minnie Mosca también comenzaron como planes de escribir, con el plan de escribir novelas cortas que no fueron eso al final, ¿no? Pues mi pregunta era cómo hago para contenerme, para obligarme a que el libro sea corto. Y entonces tomé dos decisiones. Una es, lo vas a escribir en un mes, tienes 30 días para escribirlo y se acabó. Y si no lo terminaste en 30 días, no fue. Y fue julio del año pasado. Fueron 30 días, de los cuales además perdí 7. Ya les voy a contar por qué. Y luego, no imagines completamente una ficción. Toma una cosa que ya está hecha, que eso era Eleanor Rigby, la canción, y simplemente escribe la novela, ¿no? Seguramente conocen la canción. La canción tiene dos personajes, hay solamente 3 escenas, una mujer recogiendo arroz en una iglesia, un sacerdote escribiendo un sermón, y luego el entierro de la mujer con el sacerdote dando el sermón durante el entierro. O sea, eso es tan poco que si yo convierto eso en una novela, va a ser una novela de 80 páginas, 100 páginas, ¿no? Y en 3 semanas es suficiente. Comencé a tratar de escribirla. Antes de eso hice otra cosa también enloquecida. Por primera vez en mi vida quise no solamente admirar a Vargas Llosa, sino tratar de seguir el método, ¿no? Y en ese caso viajar a Liverpool a investigar, ¿no? Entrar a archivos, bibliotecas, ir a la casa de McCartney, Lennon, al cementerio donde hay una lápida efectivamente con el nombre de Eleanor Rigby, investigar, como hacía Vargas Llosa antes de escribir cualquier novela. Es una cosa que yo nunca he hecho jamás. Nunca me he documentado, confesión, nunca me he documentado para una novela. Mis novelas están llenas de datos que parecen eruditos y en verdad son simplemente imaginarios, ¿no? La enseñanza de Borges, ¿no? Pero entonces me pasé 2 semanas caminando por cementerios, iglesias de Inglaterra, tomando notas, fotos, calculando la distancia entre la tumba de Mackenzie y la tumba de Eleanor Rigby, cuántos pasos hay que dar, dónde está la iglesia.
En fin, regresé a mi casa y tenía 4 semanas para escribir. 4 semanas en soledad absoluta, además, ¿no? Caroline y Zoe, mi esposa y mi hija, estaban aquí en Lima. Entonces, tenía esas 4 semanas, lo único que tenía. Y pasé la primera semana tratando de escribir la novela de Eleanor Rigby, sin encontrar la voz para contar la novela. Y comencé a sentir una especie de angustia, ¿no? Es como, ya he hecho un viaje hasta el otro lado del planeta para investigar y ahora no tengo nada que decir sobre la novela. Y entonces se me ocurrió una especie de recurso, un truco en verdad, ¿no? ¿A quién conoces tú que investigaba antes de escribir sus novelas y cómo convertía la investigación en ficción? Bueno, Vargas Llosa, obviamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no tratas de escribir esto como si fuera una novela de Vargas Llosa? Vargas Llosa escribió una novela sobre Eleanor Rigby. Extraña, pero en fin, hay que aceptarlo extraño, ¿no? Y es lo que comencé a hacer. Entonces, en algún lugar de mi laptop, digamos, hay una primera versión del primer capítulo en que es Vargas Llosa investigando la vida de Eleanor Rigby, escribiendo parte de la historia, ¿no? Después me di cuenta de que no funcionaba mucho, se lo mostré a Caroline, y Caroline me dijo, la historia, no sé, la voz narrativa está muy bien, está bacán, ¿no? Y yo digo, ay ya, o sea, lo único que está bien en lo que he escrito es la parte en que imito a Vargas Llosa, todo el resto. Y me quedé con esa idea y dije, bueno, ¿y qué pasa si entonces borro a Eleanor Rigby y convierto la novela en la historia de alguien que quiere escribir como Vargas Llosa? No solamente quiere escribir como Vargas Llosa, como tú dijiste, un poco Pierre Menard, ¿no? Esa es la cosa borgiana, ¿no? Quiere escribir las próximas novelas de Vargas Llosa. Entonces lee en la prensa que la siguiente novela de Vargas Llosa se llama Pantaleón y las dictadoras, digamos, ¿no? Creo que es La Casa Verde. Lee en las noticias que la siguiente novela de Vargas Llosa es La Casa Verde. No, esa la lee. Alguna novela, creo que es La Tía Julia, puede ser. Y entonces imagina, a partir del título simplemente, cómo puede ser una novela que se llame La Tía Julia y el escribidor, ¿no? Y entonces escribe su versión de La Tía Julia y el escribidor, que no coincide, a diferencia de Pierre Menard y Borges, no coincide con la de Vargas Llosa. Cuando se publica la traducción al portugués de Vargas Llosa no coincide. Y trata y falla, Entonces pasa el resto de su vida tratando de escribir novelas, la próxima novela de Vargas Llosa, ¿no? El reto en su vida es, en algún momento, la próxima novela de Vargas Llosa no la va a escribir Vargas Llosa, sino ella, ¿no? Y esa es la historia, pero llegué así, extrañamente, o sea, no fue una decisión, fue un poco casual, respondiendo tu pregunta, y al mismo tiempo yo me pregunto, no es casual, ¿no? O sea, finalmente esa idea de convertirte en Vargas Llosa, no tienes que buscar muchas metáforas para darte cuenta de que esa es una cosa que yo y un montón de escritores peruanos hemos tratado de hacer de una manera u otra, ¿no? No de esa manera particularmente loca, ¿no? Pero de alguna forma u otra. Y luego también me di cuenta además de que eso pasó en julio y Mario había muerto en abril. Y yo no sé qué cosa se destapó en mi cerebro, digamos, ¿no? Como si fuera una ausencia demasiado fuerte, que de repente en algún momento yo me dije, ¿qué vas a decir? Voy a psicoanalizar. No lo puedo evitar, ¿no? María Trindade, que es la mujer obsesionada con Vargas Llosa, en verdad lee 3 novelas de él, ¿no? Tal como lo plantea, creo que Los Cachorros, La Ciudad de los Perros y La Casa Verde. Y se ha enterado de que la siguiente se llama Conversa en la Catedral, ¿no? Conversa en la Catedral. Y lo que le ocurre a ella es algo que hemos sentido los hinchas, los fans, ¿no? Claro. ¿De qué será? La ha anunciado, 5 esquinas. ¿Qué esquinas serán? ¿Qué catedral es esa? ¿No? Que es una fantasía. Te decía lo de psicoanalizar porque es la emoción del nuevo libro de tu ídolo. Y se me ocurrió una cosa ahorita que es... Y claro, y ocurre cuando Vargas Llosa fallece, y cuando de alguna manera ya te has dado cuenta de que no va a haber un nuevo libro de él, y entonces ahí María Trindade te ha poseído, ¿no? Para escribir el libro siguiente de Vargas Llosa, y aparece más Vargas Llosa, lo que me hace creer que quizás tiene que partir McCartney para que escriba finalmente el libro sobre McCartney. O para grabar un álbum de rock. Pero que revolucionará la música. Lo extraordinario de esa primera parte es que esta mujer obsesionada con Vargas Llosa extrema lo que hemos sentido
siguiendo la obra de Vargas Llosa, y sobre todo un escritor peruano, ¿no? Hay mil anécdotas sobre esto. A tu edad Vargas Llosa había escrito tal cosa, a mi edad tal cosa, ¿no? A tu edad ya he hecho La Cielo y los perros, pero a tu edad ya he hecho La guerra del fin del mundo, ¿no? Hay como una voz, ¿no? del escritor que es Vargas Llosa, y Gustavo aprovecha muy bien esa emoción, incluso diría algo más, yo que soy un poco menor, esta prohibición sobre algunos libros de Vargas Llosa, que no puedes leer aún porque son de adulto, y entonces estás viendo los títulos y pasan cosas muy divertidas. Leo solo un fragmento muy pequeño. ¿Sí? ¿Cómo sería Conversa en la Catedral? Imaginó a dos párrocos circunspectos que dialogaban sobre teología, en una iglesia en ruinas. Dos monjes o dos monjas, también podían ser monjas, debatiendo sobre un crimen que era necesario ocultar en una sacristía, o escondiéndose de un cura enfermito y adicto al sexo, que intentaba violarlas día y noche, al pie del altar, bajo los ojos torturados de Nuestro Señor Jesucristo, hasta que un día Nuestro Señor se desclavaba de la cruz y se abalanzaba sobre el cura para matarlo con sus propias alcayatas y lo devoraba como a un manojo de hostias. Al año siguiente fue la primera en comprar en la Kipling un ejemplar de Conversa en la Catedral. Y eso no lo puedo dejar de leer. Cuando empezó a leer y vio en qué momento el Perú fue para puta que un pariu, chavalilla, se dio cuenta que la novela no trataba de una religión, sino de política peruana. Aprovechemos las risas del público para hablar de quienes han venido para hablar del humor, ¿verdad? Porque hay una cosa risueña que nos devuelve al fan, ¿no? The Last Dance, la última novela, el nuevo lanzamiento, que María Trindade, y eso es lo candoroso de María Trindade, ama la literatura, quiere ser Vargas Llosa, Menard, Cervantes, ¿no? ¿Cómo aparece el humor en este libro? ¿Aparece en Mosca? ¿Aparece en Vivir Abajo? ¿Cómo fue aquí? Apareció en el momento en que me di cuenta de que el personaje central de la novela, el realmente importante, no iba a ser Vargas Llosa, sino los otros, y fundamentalmente Madame Vargas Llosa, ¿no? Esta mujer es una mujer transgénero de Río de Janeiro, que vivía en una favela, ¿no? El Morro de Babilonia, en el lugar donde yo nunca estaba, estaba en el río, pero no estaba en el Morro. Pasé semanas viendo por las noches en Google Earth, caminando por las calles de esta favela en la pantalla de mi televisor, ¿no? De mi computadora. Cuando me di cuenta de que cuando era simplemente usar la voz de Vargas Llosa, digamos, no era necesariamente una cosa de humor, ¿no? Era como reproducir, y probablemente en algún lugar de mi mente estaba esta cosa de, ahora recién me doy cuenta, esa especie de desesperación de no va a haber otra novela de Vargas Llosa, no puede ser, o sea, no, esto no se puede quedar así, ¿no? Vamos a escribir una más, ¿no? Pero cuando me di cuenta de cuando decidí, o poco a poco la novela fue yendo en otra dirección, y el protagonismo era ya no de Vargas Llosa, sino de la mujer que quiere ser Vargas Llosa, Madame Vargas Llosa, ahí fue que comenzó a hacer, la idea me pareció una idea graciosa. ¿Con quién estoy hablando? Hay una voz por ahí. ¿En qué estaba? Que cuando sospechaste que la voz era de Vargas Llosa... Comenzó a convertirse en una cosa cómica cuando dije, ya no eres solamente tú un poco parodiando el estilo de Vargas Llosa, eres tú imaginando a una persona que involuntariamente parodia, porque ella no quiere parodiar, ella quiere realmente escribir, hacerlo suyo, digamos, ¿no? Esa sucesión, digamos, que yo no busco, pero que suele aparecer en mis novelas, ¿no? En que comienza a haber niveles y los personajes comienzan a ser un poco menos reales. Cuando me di cuenta de que había esas capas y que había un personaje que era, digamos, que yo no tenía que burlarme de nadie para que el texto fuera cómico, porque la situación era cómica de por sí, ya como que me abandoné a, ok, vamos a escribir una novela, una comedia básicamente, ¿no? El mito Vargas Llosa investigando para su novela ha sido incluso ya materia de documentales. Vargas Llosa yendo a Trujillo para su última novela, libros con Morgana que lo lleva a la tumba de Gauguin. Hay como una mitología de Vargas Llosa trabajando, ¿no? Decides ahí inmediatamente La guerra del fin del mundo, o sea, ¿cómo ocurrió en Brasil? Claro.
Es tu novela favorita, además. Es mi novela favorita de Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo. Además, yo siempre digo, lo puedo repetir porque aunque suena una barbaridad, como ya lo dije, ¿verdad? Que ya está dicho, ¿no? Para mí La guerra del fin del mundo es la mejor novela escrita en español después de Quijote, ¿no? Y ese después lo digo cronológicamente, además, ni siquiera es que lo diga jerárquicamente, ¿no? Sí, entonces, bueno, lo que pasa es que cuando ya no era alguien investigando en Liverpool la vida de Eleanor Rigby, sino que era Vargas Llosa investigando algo, bueno, la historia que conozco un poco mejor de Vargas Llosa investigando algo para una novela es la investigación para la guerra de Canudos, ¿no? Esa cosa interesante que él no tuvo la primera idea, ¿no? Que la primera idea fue de Rui Guerra, que ese cineasta brasileño, portugués, mozambiqueño, multinacional, que él quería hacer una película sobre la guerra de Canudos, ¿no? Esta guerra del gobierno, el Estado brasileño contra fanáticos religiosos en Brasil alrededor de 1900, ¿no? Y le pidió a Vargas Llosa que escribiera el guión, ¿no? Y curiosamente, bueno, y Vargas Llosa le preguntó qué quieres que haya en la novela, ¿no? ¿Cómo quieres que sea el guión? ¿Qué parte de la historia de la guerra de Canudos quieres que contemos? Y Rui Guerra le dijo, no, tú escribe lo que te dé la gana, ¿no? Tú escribe lo que sea basado en la léete estos libros y haz tu guión. Yo lo único que quiero es filmar una escena en la que un cangaceiro, ¿no? Montado a caballo, atraviese el sertón, arrastrando a una mujer por el ilegal, digamos, ¿no? Ese es el perverso Rui Guerra, ¿no? Pero esa es la única escena que él sabía que tenía que estar en la novela, ¿no? Y ese personaje se vuelve Jurema. Cuando no pueden hacer la película porque creo que es falta de presupuesto, y Vargas Llosa decide escribir la novela, ¿no? De La guerra del fin del mundo, y está esa escena, y el personaje además arrastrado por el desierto se convierte en uno de los personajes centrales de la novela, ¿no? Que es Jurema, ¿no? Todo tan casual, ¿no? Pero me di cuenta de que hacer a Vargas Llosa, poner a Vargas Llosa en la circunstancia de viajar a Brasil, investigar para ese tema, para escribir esa novela, era yo podía hablar un poco más con conocimiento de causa sobre eso que sobre cómo escribió Vargas Llosa La Casa Verde o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, la decisión de que fuera en Brasil se tomó sola, ¿no? Esa era la circunstancia. Es que fuera en los finales de los años 70 es cuando Vargas Llosa investigó para esa novela. Por eso aparece Rui Guerra, porque era el único otro personaje que yo sabía que había estado involucrado en el origen de la guerra del fin del mundo, era Rui Guerra. Entonces Rui Guerra se convierte en personaje también en la novela, ¿no? Podría haber investigado un poco más, pero como saben, yo no investigo, entonces no investigué qué más pasó. No sé realmente, tú me preguntas cuándo específicamente fue de verdad Vargas Llosa a Brasil a investigar, no, eso no lo sé. No se crean, lo que van a ver en la novela no fue así. Pero entonces todo apareció solo, que finalmente es lo que me pasa siempre con todos los libros, ¿no? Yo tengo un proyecto y escribo otro completamente distinto, entonces al final termino un libro y el proyecto que venía sigue esperándome, ¿no? Como ahora que mi plan, mi idea, este año, voy a escribir Eleanor Rigby. Y seguramente en enero voy a estar acá contándoles que escribí otro libro completamente distinto. Hay una cosa bien interesante porque el Vargas Llosa al que tú homenajeas es el que no es el de los primeros libros, sino es un Vargas Llosa acotado, a pesar de que revisas toda la obra de Vargas Llosa de manera, como leí, muy divertida, porque ella está imaginando los argumentos más disparatados sobre las novelas de Vargas Llosa y terminan siendo otros, y en portugués todo suena muy divertido, la verdad. Tú seteas esto en La guerra del fin del mundo y eso puede hacer creer, y con razón, que esta es una novela de homenaje a La guerra del fin del mundo, pero aparece otro personaje que me parece que es clave y es donde tú conectas con Vargas Llosa, que es Fittipaldi, ¿no? Fittipaldi es un personaje salido de La tía Julia y el escribidor. Es una versión 2.0 de Pedro Camacho, ¿verdad? Que es donde de alguna manera la locura de Vargas Llosa conecta con el mundo de Gustavo Faberó. Hay dos locuras. Hay otra más intelectual, que es la locura fanática de Canudos, que se comenta en la novela. Quizás no tengamos tiempo para hablar de eso, porque hay muy interesantes observaciones sobre las ideologías, sobre los extremos, ¿no?
que los personajes van conversando entre ellos, Rui Guerra sobre todo. Es curioso y es divertido, pues Rui Guerra es este cineasta, como dice Gustavo, ¿no? Real, que empezó en el cinema nuevo, que era de izquierda, y que de pronto deriva hacia García Márquez. Mira, hasta allá, ¿no? Nuevamente García Márquez versus Vargas Llosa, y Rui Guerra adhiere a García Márquez, y porque Vargas Llosa se ha vuelto un escritor, digamos, más conservador, de derecha y tal, ¿no? Que es un tipo de locura, ¿no? Que Vargas Llosa observa, ¿no? Es el Vargas Llosa relacionado con la locura, el que tú, digamos, ves como fértil y que aparece de una manera muy, no deliberada, sino con todo lo contrario, en el setting de la Guerra del Fin del Mundo. Pero Fittipaldi es probablemente una de las aproximaciones más claras de Vargas Llosa al delirio, ¿no? Que es este Pedro Camacho, ¿no? Fittipaldi es un personaje que escribe, ¿no? Entonces me interesaría ver la creación de este personaje, ¿no? A partir de lo que la tía Julia de Fidel ha sido para ti también, ¿no? Fue tomar una... Yo sé que Rui Guerra no iba a servir bien como un contrapunto a Vargas Llosa, digamos, en el plano político, ¿no? Pero había otra cosa que quería explorar, que era qué otros tipos de narradores existen, ¿no? Y otras maneras en las que ciertos artistas, escritores, básicamente, tienden a transformarse en otras personas. Es la idea del escritor como actor, digamos, ¿no? El escritor que suplanta, o que imagina un personaje y después se convierte en ese personaje, que tiene que vivir dentro de la mente de un personaje por un tiempo. Y claro, en la obra de Vargas Llosa el modelo de eso es Pedro Camacho, ¿no es cierto? El escribidor de la tía Julia y el escribidor, ¿no? Que se sienta a escribir sus radioteatros, pero se disfraza de los personajes, ¿no? Y poco a poco va creyendo que es esos personajes, y después confunde las historias que escribe con su vida diaria, y después confunde unas historias con otras, ¿no? Entonces, ese nivel de delirio, digamos, ¿no? Que tiene que ver directamente con una cosa que es clave en los libros que yo he escrito antes, en todos los libros que he escrito antes, ¿no? Que es cómo es hay una forma de ser realista que es la forma vargasllosiana de ser realista, que es como un realismo clásico, social, histórico, etcétera, ¿no? Cómo funciona un individuo en una sociedad y lo que fuera. Y hay otra forma, yo creo, de ser realista, que es si tú crees que la clave en el funcionamiento del mundo alrededor tuyo no es el orden, sino el caos, ¿no? Y es el delirio y la confusión, ¿no? Y la idea de que las cosas que tú entiendes alrededor tuyo tal vez no las estás entendiendo claramente, ni percibiendo claramente. Entonces, si quieres ser realista, en verdad, una gran novela arquitectónicamente perfecta que parte de un proyecto que ya probablemente está completo en la mente del escritor antes de comenzar a escribir, no va a ser realmente realista, porque va a dejar todo el delirio de lado, ¿no? Entonces, parte de mi proyecto, ideas recurrentes en lo que yo escribo, tienen que ver con esos colapsos, ¿no? Con personajes que se desdoblan, se convierten en otros. Para mí el doble, por ejemplo, mío, no es como el doble borgiano, no es como el doble, una persona convertida en más. Para mí los dobles de mis novelas son personas que se deshacen, que se parten por la mitad, que se desarticulan. Entonces, hay dos, pero es porque el que había originalmente ya no está, ¿no? Entonces, lo que quedan son estos otros dos, ¿no? Que son un poco menos que el anterior, ¿no? En Minimoja, de hecho, hay un personaje que en algún momento se da cuenta de que ve a un doble suyo, ¿no? Enseñando una clase en una universidad, ¿no? Y no es basado en mí, por cierto, es basado en una persona real, de la profesora San Marcos. Se da cuenta de que hay un doble suyo circulando por la ciudad de Lima, ¿no? Y lo sigue, lo espía, etc. Y este hombre ha pasado por un trauma atroz, ¿no? Y después se da cuenta de que él, el que está contando la historia, él es, literalmente dice, una proyección de la pena del otro, ¿no? Entonces, para mí mis personajes se multiplican de esa forma, ¿no? Entonces, hay varias maneras de leer Vargas Llosa en cuanto a quiénes son los protagonistas, si son uno, si son dos, si son tres, si los problemas ocurren en la mente de los personajes o en el mundo real, etc. Pero para mí eso es como
es una clave para entender que estos son personajes a los que les falta algo. Entonces la idea es, si a ti te falta algo, o sea, una vez tú sientes que te falta algo, tú podrías imaginar que ese algo está en otro lugar del mundo viviendo su propia vida. Las cosas que tú pierdes en tu vida están en algún otro lugar viviendo su propia vida, haciendo su propia vida, ¿no? Y tal vez sintiendo, me falta algo, ¿no? ¿Qué eres tú? Hay la sensación ahí, cuando nos detenemos en la estación, la tía Julia, de estar metidos en los radioteatros de Pedro Camacho, pero ya no hay el capítulo, ¿qué vendría a ser? El capítulo impar, ¿no? El impar, que es la realidad. Cuando uno lee la tía Julia, estás en el delirio de Camacho y luego vuelves nuevamente al tema Mario, la tía Julia, y dices, ah, ya, ok, hay realidad, ¿no? Pero tú has eliminado esos capítulos en un momento y nos has metido al radioteatro de un demente, o de varios dementes, o de algo muy particular. La novela se muestra como una discusión sobre el mundo, que es lo que muchas novelas son, ¿no? Se discute sobre los eventos, sobre las entidades, y algo, nuevamente, repito, monstruoso, que resuma en las historias que van recurriendo, pero hay una sensación como de que el principio de realidad, ¿no? se ha ido, ¿no? Sí. También, perdón que te interrumpa, pero ahora que dices eso, también hay una cosa que es bien surreal en quedarte de pronto un mes de verano en el noreste de Estados Unidos, ¿no? Rodeado de americanos, pero básicamente viviendo con tu perro y nadie más, ¿no? Y conversando con un collie, metido completamente en una ficción, escribiendo 12, 14 horas diarias. En algún momento tienes que perder un poco la razón, de verdad, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Pedro Camacho, dicho sea de paso, ¿no? Eso es exactamente lo que hay un mito del que hemos hablado algunas veces, que yo tuve el atrevimiento de preguntarle a Vargas Llosa en una entrevista que le hice, que Vargas Llosa dijo no, de ninguna manera, pero yo creo que sí es verdad, que es que Vargas Llosa, en efecto, a través de Pedro Camacho, confesó de cierta manera que él se vestía como su personaje, ¿no? Hay una anécdota famosa de Carlos Barral, que Barral está en la costa mediterránea y de pronto Vargas Llosa no baja a la playa y le dice a Patricia, oye, el cadete no está trabajando, no puede ser, es domingo, estamos en la playa, no puede ser que esté trabajando, ¿no? Y sube a espiar a Vargas Llosa, y Vargas Llosa está con unas chompas y unas chaquiras, ¿no? Y está escribiendo en una máquina y está escribiendo La Casa Verde, necesita sentir calor, necesita sentir el agobio, ¿no? Pero Vargas Llosa niega eso, dijo, no, de ninguna manera, me dijo, yo, a veces, bueno, sí, hombre, me pongo de pie, pues camino un poco, pero de ninguna manera yo me ¿no? Y yo le cuento esto a Gustavo y me dice, imagínate cómo se me verá a mí escribiendo para Vargas Llosa. Claro, es que en algún momento, claro, tú estás sentado escribiendo una historia, ¿no? Tienes un personaje. El personaje es una persona que ha perdido la razón de alguna forma y que ha perdido su identidad, ¿no? Es una persona que está sentada en una casita de esteras, ¿no? En una favela en Brasil, en Río, escribiendo, tratando de escribir como Vargas Llosa, ¿no? Y eso yo lo estoy escribiendo como Vargas Llosa, o sea, y parodiando el estilo de Vargas Llosa, ¿no? Y tomando los temas de sus novelas, etcétera, ¿no? Entonces, en algún momento tú estás sentado escribiendo y dices, ¡ah! Qué absurdo mi personaje, ¿no? Pobre demente, ¿no? Está sentada ahí sola escribiendo día tras día una novela de Vargas Llosa, ¿no? Y después le das un paso atrás y ¿qué estás haciendo tú? Estás haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Sin las chompas y las chaquiras, ¿no? Eso dice. No había nadie más, tienes que preguntarle al perro, ¿no? Es el único testigo. Hay Tía Julia, pero en Tía Julia hay capítulos narrados en primera, por ahí que protagonizan los eventos, y luego están las radionovelas de Pedro Camacho. Pero hay otro par de libros que me parece que son, a los que también homenajeas como método, como asunto, que son estos libros en los que una persona, en razón, vamos a decir así, ¿no? Que es Mario, que es una formulación de Mario Vargas Llosa, asedia a otro personaje, ¿no? Bueno. Esto ocurre básicamente en Historia de Maita, ¿no? Donde sale, ahora me estaba diciendo algo muy interesante sobre eso, ¿no? Estábamos conversando y me decía cómo Vargas Llosa construye un Vargas Llosa
para la novela que protagoniza Vargas Llosa, ¿no? Entonces de pronto él, Vargas Llosa, que va a asediar a Maita, sale a correr todas las mañanas por el malecón de Miraflores, del mismo modo que Vargas Llosa, que habla de Mascarita en El Hablador, es un guachafón más o menos que dice vine a Firenze, dice, ¿no? No dice vine a Florencia, vine a Firenze, Verdante y tal, ¿no? Ese procedimiento me parece interesante porque en la novela ocurre, ¿no? Ruy Guerra, por ejemplo, claro, habla de María Trindade desde ese lugar, porque la razón también se juega en la novela de una manera muy relativa, ¿no? Entonces me gustaría detenerse en ese par de novelas, ¿no? Porque me parece que en esas novelas, Vargas Llosa yendo a Brasil, escribiendo sobre brasileños en español, Vargas Llosa asediando la locura a través de un yo, Vargas Llosa, digamos, quitándote el principio de realidad, son como también licencias que te ha dado Vargas Llosa para escribir este libro a lo Vargas Llosa. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, que es probablemente la cosa que más me llama la atención a mí de Vargas Llosa en general. En esa transición que hay en algún momento en la obra de Vargas Llosa, del Vargas Llosa que escribe las novelas totales, ¿no? De los 60 y 70, alguien comienza a escribir estas pequeñas novelas fragmentarias, aparentemente menos ambiciosas, ya no son novela total, ¿no? El Hablador, Lituman, la historia de Naita, las pequeñas novelas. Como que la típica observación, sobre todo en el Perú, ¿no? es como si fuera una especie de pérdida de ambición de Vargas Llosa, ¿no? Que pasa de los enormes, gigantescos proyectos a esos, como si hubiera perdido una facultad, ¿no? Y Vargas Llosa constantemente desmentía eso con algún libro, ¿no? Cada 3 o 4 libros de repente La fiesta del chivo, ¿no? Y es como, ya cállense, ¿no? O sea, si lo quisiera seguir haciendo, lo sigo haciendo, ¿no? Pero lo que realmente me parece deslumbrante de esas pequeñas novelas es la capacidad que tiene Vargas Llosa para escribir novelas en las que hay como una confrontación entre un personaje que es él, que es como una especie de alter ego de él, que de hecho se llama Vargas Llosa, ¿no es cierto? Que defiende las ideas políticas de Vargas Llosa, por ejemplo en El Hablador, ¿no? El Vargas Llosa, El Hablador, es como civilizador occidental, ¿no es cierto? Y tiene un antagonista, ¿no? Mascarita, ¿no? Que es el defensor de los pueblos, los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Pero en las discusiones entre Vargas Llosa y Mascarita suelen ser un poco más convincentes que Vargas Llosa. Y Mascarita es mucho más simpático que Vargas Llosa, porque Vargas Llosa, el otro Vargas Llosa, el de afuera, digamos, el de carne y hueso, decide, como te dices, crear un personaje que es una versión de Vargas Llosa. Vargas Llosa es un poco más aristocrático, es un poco más snob, es un poco más pituco, no va a Florencia, va a Firenze, ¿no? Primer párrafo de la novela, ¿no? Vine a Firenze para olvidarme del Perú y de los peruanos, pero aquí que el malhadado país me saltó desde la vitrina de una galería, etc. Puedo seguir, claro. Entonces, pero claro, a él le conviene inventar a ese Vargas Llosa, porque ese Vargas Llosa es el total opuesto de Mascarita, ¿no? Es una decisión. Y ese Vargas Llosa del Hablador es la mejor parodia que se puede hacer de Vargas Llosa, ¿verdad? Y además es lo que te licencia para decir, no, ya se han hecho parodias de Vargas Llosa, pero las ha hecho él mismo. Claro. Y luego, claro, lo que tú dices, cuando escribe Historia de Maita, lo que le conviene es el otro Vargas Llosa, que también es real, también existe. El Vargas Llosa preocupado por la historia política del país, estudioso, de archivos. Es un Vargas Llosa investigando toda la novela. Exacto. Ahora que lo pienso. Toda la novela está haciendo lo que hace, ¿no? Lo que ocurre en y luego transformando el resultado de la investigación en una ficción, porque al final te enteras en Historia de Maita de que todo lo que has leído no es lo que él ha descubierto, sino es la historia falsa, no sé, la ficción que él ha hecho a partir de eso. Pero ahí le conviene que ese Vargas Llosa sea más como el chancón de la clase, ¿no? Y como muy preocupado por su salud, ¿no? Sale a correr por el malecón todas las mañanas. Ese Vargas Llosa también existe, pero no está en El Hablador, que está en la Historia de Maita. En El Hablador le conviene que haya el otro, ¿no? Entonces, eso es una clase, ¿no? Para esta idea de es bien interesante pensarlo ahora. Cuando él escribió esos libros no era tan común la idea de la autoficción, ¿no? Ahora es bien interesante pensarlo
porque ahí hay una clave acerca de que hay una diferencia entre hacer autoficción y contar y escribir una autobiografía, ¿no es cierto? Y lo que él hace, yo creo, es una especie de autoficción, ¿no? Es explorar dentro de él, descubrir algo y luego construir un personaje con partes de él, ¿no? Sí, aquí una cosa interesante justo en esta novela, ¿no? En estas dos novelas, porque en efecto él da cara a extensiones posibles de él, ¿no? Encarnaciones posibles de Vargas Llosa biográficamente. Él se retiró de Cahuide, él dejó la lucha revolucionaria, pero Maita no. Es como revisar al otro extremo, ¿no? Y acercarse a él. Y en el otro caso, Mascarita es un compañero de la universidad en San Marcos y él es un defensor en el debate sobre la civilización y la barbarie. Él habla de lo arcaico, tiene una fascinación por lo arcaico, además. Yo creo que ensaya contra eso, pero al final no puede sentir una fascinación por eso cuando ficciona. Y en ese caso hay un otro, ¿no? Un extremo. Y en tu novela, en Madame Vargas Llosa, hay una extraordinaria discusión sobre los extremos, ¿no? Hay unos crímenes que se adjudican y que todo el tiempo está velado y cambiando a la extrema, ¿no? A lo nazi y por otro lado al liberalismo, digamos, ¿no? Y también hay discusiones sobre lo que trae Canudos, ¿no? Me pareció interesante que en esta novela, en Madame Vargas Llosa, hay muchas discusiones sobre, digamos, está el personaje, ni siquiera sé cómo decirlo exactamente, pero sin hacer un spoiler, ¿no? Pero digamos que están él o los personajes que son Vargas Llosa, ¿no? Ya convertido en un conservador y después cada vez más conservador, opuesto a Rui Guerra, que como decías tú hace un rato, es alguien que comienza siendo de izquierda y sigue siendo de izquierda, está vivo, dicho sea de paso, y está vivo y sigue siendo de izquierda hoy. Y cada uno defiende sus posiciones políticas, ¿no? Y tienen discusiones y lo que fuera, pero luego está Fittipaldi, que es un personaje ficticio, construido sobre la base del escribidor de la tía Julia, pero es un personaje ficticio, ¿no? El autor o pseudoautor de telenovelas, ¿no? Y él Fittipaldi es el que constantemente está diciendo que tanta discusión, ¿no? Sí, claro, o sea, finalmente uno lee un día hay una masacre en tal lugar, quién fue este partido, grupo, banda, gobierno, que fuera de derecha, y al día siguiente uno mira las noticias y hay una cosa idéntica y fue alguien de izquierda. Y de hecho la vida de Fittipaldi se ve afectada directamente por algo que tiene que ver con eso, con violencia política. Pero Fittipaldi es el que tiene esta posición de que tanta pelea, si al final partiendo de este discurso, cuando se vuelven simplemente opuestos polares, digamos, terminan produciendo violencia de todas maneras, ¿no? Y él ha sido una víctima de eso, entonces uno tiende a prestarle atención porque uno sabe que la familia de ese personaje se ha destruido por la violencia política. Pero luego me pareció interesante hacer que ese personaje, que en cierta medida es el más sabio políticamente, también es el más oscuro, ¿no? Sí. Es terrible, es el personaje que más cosas aterradoras hace, es el villano de la... Por eso está en el tercer lugar, digamos, en el orden, ¿no? Es María Trinidad de Rui Guerra, Fittipaldi, y luego aparece Rita Fontana, que es un personaje final que... Porque es bien interesante cuando tú le pones enfrente a un lector, o tú mismo como lector, nosotros cuando comienzas a como empatizar con un personaje o a coincidir con un personaje y de repente ese personaje resulta ser una especie de monstruo. Bueno, es la elección de Vargas Llosa, ¿no? De la elección de los perros, del jaguar. A eso iba, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú comienzas a coincidir demasiado con alguien y después descubres este discurso con el cual estoy coincidiendo? La fuente es un ser aterrador. Hay un fragmento que me gustaría leer, no spoilea nada, porque son ideas, ¿no? Que justamente las dice Fittipaldi. No has dejado de trabajar con la imaginación y el horror jugando juntas, ¿no? En Minimosca hay ¿cómo decirlo? Hay una confraternidad de artistas, Diekenborg, Angus White, pintores, cineastas, cuya punto de fuga de alguna manera es Vallejo, ¿no? Que es en las últimas. Quienes han leído Minimosca
deben no dejar de recordar las últimas 120 páginas de esa novela y de Vallejo allí, ¿no? Pero aquí Fittipaldi dice, o se dice, al final dijo, lo que pasaba era que los diablitos, muy chicos, eran tan chicos, y los diablotes, están hablando del mal, ¿no? Muy grandes, eran tan grandes que resultaba imposible verlos de verdad, porque el ojo humano no era ni un microscopio ni un telescopio, sino un calidoscopio, y todas las cosas se confundían en todas las cosas. Pero además daba lo mismo cómo quisiéramos ver el mundo y cómo quisiéramos hablar sobre él, porque igual no veíamos nada. Yo miro La Cosa y escribo una telenovela medio tonta. Tu amigo Vargas Llosa ve La Cosa y escribe un libro muy sesudo. Tú ves La Cosa y ruedas una película muy rara. ¿Y después qué? Después la gente que vive adentro de La Cosa, la gente que es La Cosa, consume la telenovela, el libro o la película como si fuera lo mismo. ¿Por qué? Porque son lo mismo, mi querido Rui, cuando los miras desde adentro, ¿no? En Minimosca, las artes son generalmente el cine y el arte de vanguardia, ¿no? Y Peter Elford tiene un ensayo muy sesudo sobre la vanguardia y todos estos asuntos. Pero aquí has entrado al territorio que está relacionado de alguna manera con el subtítulo del libro, vamos a hablar de eso, Más opio para el pueblo. Y cierras el libro con McCartney, ¿no? O sea, el pop, la telenovela, ¿no? Te has abierto a un lugar que también es otra licencia que te ha dado Vargas Llosa a partir de la tía Julia, ¿no? Que se mete con radionovelas y funda desde un punto de vista la novela posmoderna, ¿no? Es que hay... No, perdón. Sí. No, es eso de que viene, porque claro, sí. en un momento un personaje le dice a otro, lo que tú y yo hacemos, Mario, o sea, no sé ya si es Mario o no es Mario, hay un cameo de un Mario posible, que sí parece que es Mario Vargas Llosa y que es extraordinario, no lo voy a revelar, pero le dice, si tú y yo hacemos lo mismo, lo que hacemos es opio para el pueblo, ¿no? Al final no deja de ser entretenimiento, ¿no? Que es la frase de Marx sobre la religión, ¿no? Pero que en esta novela y en esta serie de novelas la idea es opio del pueblo como las historias, ¿no? Las historias que contamos, ¿no? Hay una cosa en Vargas Llosa mismo, hay una cosa interesante que es la manera, cuando la gente piensa acerca de las ideas que tenía Vargas Llosa sobre la relación entre la cultura, como la alta cultura, la cultura popular, etc., la gente suele pensar en un par de ensayos que escribió en los últimos 10, 15 años, ¿no? De su vida. Y tiene una imagen como muy elitista, ¿no? O Vargas Llosa era, ¿no? El escritor, el autor de Marfil y los demás, ¿no? Peones haciendo pequeñas historietas, ¿no? Pero luego cuando uno piensa con un poco más de detalle, yo recuerdo cuando era chico, Vargas Llosa tenía un programa en la televisión que se llamaba La Torre de Babel, ¿se acuerdan? Y en La Torre de Babel entrevistaba escritores, entrevistaba intelectuales. Un día era Octavio Paz, ¿no? Otro día era, no sé, Carlos Fuentes, Borges, claro, porque ese es el episodio famoso de él, ¿no? Que describió demasiado la pobreza del departamento de Borges, y Borges se molestó para siempre, ¿no? Y dijo, no es un escritor, es un vendedor de bienes raíces, ¿no? Pero en esa serie de entrevistas, uno de los narradores a los que entrevistó Mario fue Colín Tellado, ¿no? Y eran Colín Tellado, las novelitas de Variedades, Cosmopolitan, etc. Que uno pensaría Vargas Llosa, Colín Tellado como los dos extremos de la escalera, ¿no? De los contadores de historias, ¿no? Pero es un reportaje repleto de respeto, ¿no? Y luego, claro, uno se pone a pensar, cuando Vargas Llosa escribe La tía Julia y el escribidor, en la novela parece que fuera Varguitas el que quiere ser el gran novelista y este otro loco que escribe mamarrachos, ¿no? Pero no es así, ¿no? El gran escritor, que ya lo es, no es un aspirante, es Pedro Camacho, ¿no? Y esas cosas que escribe, ese delirio, esa locura, ¿no? Que parecen novelas posmodernas, ¿no? Pedro Camacho es un descubridor de formas de narrar, que el mismo Vargas Llosa todavía no hacía suyas, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? O el labrador Machiguenga, ¿no? Que también es un protagonista, digamos, el contador de historias de una tribu amazónica. Y Vargas Llosa, o sea, es como, en Vargas Llosa hay una categoría, ¿no? Que es el contador de historias, ¿no? Tipo Benjamin, ¿no? El contador de historias, ¿no?
donde está él, pero también están todos los demás, los guionistas de películas de Hollywood, de la serie B, y la gente que escribe radioteatros y telenovelas y lo que fuera. Es un gremio. Hay una cosa, no sé, es una relación muy bonita en la idea de yo he elegido un camino, hay un montón de otros caminos, pero es un mismo oficio. Básicamente es un mismo oficio, ¿no? Entonces, esos contactos me interesan. Yo creo que eso va a ser un hilo conductor de las novelas que vienen después, va a ser esas conexiones entre las artes, arte popular o formas de narrar, seguramente más concentrado en narraciones que en otras formas de arte. La novela termina, como dices, con un epígrafe, ¿no? Como si fuera el principio de la siguiente novela, que es una frase de las canciones de Eleanor Rigby, ¿no? Y no es en los últimos años, y sobre todo en el último año y pico, no sé, desde la publicación de Mini Mosca, una pregunta que se me ha repetido un montón en entrevistas, mesas redondas o presentaciones de libros, lo que fuera, es cómo organizas la estructura de una novela, ¿no? Mini Mosca es una novela que está como hecha de muchas novelas cortas, y mi proyecto como más obvio para el pueblo es más o menos este, ¿no? Y Madame Maravillosa sería como la primera pieza, digamos, ¿no? Y yo he respondido de 1000 maneras, cada una más intelectualoide y falsa, ¿no? Acerca de cómo es que organizo las novelas, porque nunca organizo las novelas, ¿no? Y en verdad hace unos meses tomé la decisión de comenzar a responder la verdad. De vez en cuando no está de más, ¿no? Que no tengo un proyecto, no tengo un plan, no sé cómo va a ser una novela, no sé en qué dirección va a ir, dejo que la novela se escriba un poco sola, ¿no? Que te obligue. No sé cómo explicarlo, ni siquiera, pero no tengo un plan, eso es completamente cierto. Pero hay una cosa que me pasa a mí con la música, con los Beatles, para regresar a McCartney. Mi respuesta más sincera sería, cuando los Beatles, ¿y por qué se habla de los Beatles? Cuando los Beatles se separan, ¿no? O ya saben que se van a separar, quedan un montón de pedazos de canciones, ¿no? Que han escrito independientemente. Entonces la idea es, ahora nos separamos y todas estas pedazos de canciones se van al tacho de basura, o hacemos algo. Y se obligan a hacer algo, y convierten todos esos fragmentos despreciados de canciones a medio hacer en el famoso medley del lado B de Abbey Road, ¿no? Es un desecho, iba a ser botado a la basura, ¿no? Pero no, en vez de hacer eso, lo que hicieron fue, vamos a sentarnos, vamos a ver cómo se conecta esta canción con esta canción. Probablemente John Lennon no se conectan, ¿no? No, entonces hay que conectarnos, porque si nosotros hemos escrito estas canciones en este lapso de tiempo, tenemos obsesiones con este tema, hay una conexión aunque no nos demos cuenta, y esa es mi fe, ese es como mi creo, ¿no? Si hay un montón de historias que están en mi cabeza al mismo tiempo, tienen que estar conectadas por lo menos en mi subconsciente. Entonces mi respuesta técnica en verdad es, mi táctica es los Beatles. Probablemente cuando termines las 8 o 9, Germán quiere que sean 15 novelas, y las unas al final, probablemente el resultado de la gran novela que tenga no necesariamente vaya en el orden en que han sido publicadas, sino probablemente también las vas a... bueno, el tiempo ya... Tal vez este es el final de la serie. Quizás este es el final de la serie, y claro, nos damos cuenta que Gustavo podría hablar 4 horas de Vargas Llosa, pero el tiempo se ha cortado y algunas cosas me quedaron en el tintero. Una de ellas es el absurdo, pero solamente voy a leer un fragmento y le voy a dar finalmente la palabra a Gustavo para que Gustavo cierre la mesa con lo que quiera decir. Pero es que esto no puedo dejar de leerlo, porque justamente tú dices, esto solo se le ocurre a un loco que está realmente escribiendo sin red de protección, ¿no? Es Vargas Llosa, que está cansado, Vargas Llosa, entre comillas, que está cansado del Perú y de los peruanos y Fujimori y todo, y se escapa a un festival de cine en Brasil que se llama Fantaspoa. Dice, el Fantaspoa, Vargas Llosa ha sido jurado en ese concurso, dice, el Fantaspoa resultó menos malo de lo que esperaba. Con mi voto, el premio del jurado se lo llevaron ex aequo las películas A 7 vampiras de Iván Cardoso, sobre una planta carnívora que convertía a sus víctimas en vampiros, hasta que uno de los vampiros se hacía vegetariano y devoraba la planta carnívora. Y Filme Demencia, de Carlos Reichenbach, una fusión gay del mito de Fausto y el mito de Sísifo,
en la que Fausto y Sísifo se enamoraban, pero nunca consumaban la unión de sus cuerpos y sus almas porque uno tenía el cuerpo joven, pero el alma muy vieja, y el otro no tenía tiempo para nada porque estaba cargando una piedra. Y es curioso que es ahí yo estoy haciendo lo que hace Madame Vargas Llosa, porque esas películas existen, pero yo solamente sé el título. A partir del título me inventé esos argumentos. ¿Qué es lo que ella trata de hacer? O sea, tienes razón, tienes razón, lo has dicho. Has tenido que decir Vargas Llosa se moi, ¿no? Madame Vargas Llosa soy. Madame Vargas Llosa soy. Y probablemente ese sea el mejor final, digamos, ¿no? Para la conversación. Yo sí me he ido convenciendo en que me he dado cuenta de... Pero te das cuenta de que acabas de decir solamente a un loco que no sabe qué hacer se lo puede escribir el siguiente párrafo. Tú decías eso hace 27 años y tendría consecuencias. Pero sí, ¿no? Al final me he dado cuenta de que lo que está por debajo es esta idea, esta Madame Vargas Llosa, ¿no? Esta mujer en género enloquecida que quiere ser Vargas Llosa. Sí, bueno, ¿no? Soy yo. Muy bien, creo que Gustavo seguro va a firmar libros, ¿no? Claro, sí. Bueno, un aplauso para Gustavo, para la